Bienvenidos, muy buenas tardes para todos, el gran gusto de saludarles. Estamos en un nuevo programa de A lo Grande. En esta oportunidad nos fuimos a la parte, de la creación de contenido, del gaming y demás. El jueves pasado tuvimos una gran entrevista realmente junto a Emiliano Alfaro, ex futbolista y entrenador. Y en esta oportunidad ya quiero presentar a Dima Nacho, a Nacho Martínez. ¿Cómo estás, Nacho? Un gustazo realmente que estés con nosotros. El gusto es totalmente mío, muchísimas gracias por invitarme. Encantado de poder estar en otro programa más hablando de otra cosa y que se comparta todo lo que tiene que ver con gaming y creación de contenido. Bueno, la verdad que qué mundo tan, tan interesante, con tantas cosas que contar y al menos en lo personal, siento que se ha contado demasiado poco y que falta muchísimo más incluso, ¿no? Sí, particularmente me ha tocado participar en las distintas aristas que tiene todo el mundo del gamer, porque generalmente cuando se habla de gaming ya se va a lo básico y entonces como que tal cual. Hay muchas ramificaciones, como pasa por ejemplo en el mundo de la programación, que está lleno de programadores de todos los tipos. Bueno, en gaming hay muchos rubros también. Bien, puntualmente siempre empiezo las entrevistas no hablando de diferentes temas, pero a partir de una pregunta, ¿no? Que es, ¿en qué momento de la vida te encuentras esta entrevista, Nacho? Muy buena pregunta, muy profunda. Me cuesta en realidad contestar esa pregunta, particularmente porque me pasa siempre lo mismo. Año a año es como que varío radicalmente en la situación en la que estoy con respecto al gaming, la creación de contenido y otras cosas. Hoy en este momento es como descubriendo a Nacho Martínez, bien, creando contenido y también generando otro tipo de cosas. Bien. No sé, conociéndome. Es una parte importante porque en realidad, hablamos de una persona como vos que ya tiene un montón de años de trayectoria para quienes lo conocen. Sí, las canas no vinieron solas. Hace muchísimo tiempo que haces contenido y me imagino que también, viéndolo de afuera, debe ser complicado el hecho de reinventarse, de buscar cosas nuevas en tanto tiempo, ¿no? Ahí destaco algo que vos dijiste que todavía se conoce muy poquito. Y eso de alguna manera me genera como algo positivo porque a veces hablas de cosas básicas y siguen siendo interesantes. Tal cual. Entonces, creo que en todo caso lo que está bueno en la creación de contenido, y creo que todavía hay como mucho desarrollo todavía por ese lado, es tratar de llegar al grueso de la gente con lenguaje lo más coloquial posible, claro, con cosas básicas. Desde Mario, que lo tengo tatuado en el brazo, hasta cosas de Pokémon, ¿no? Y todavía siguen funcionando bastante bien. Sí, eso es verdad. Hay juegos juegos, historias que con el pasar de los años siguen interesando y aparecen nuevas generaciones y parece que ya no, pero se siguen interesando y está bueno también, además de explicarles cómo funciona, cómo se juega y demás, también, seguir manteniendo viva esa historia. Bueno, lo está haciendo la industria mismo, porque Mario siguen haciendo películas, es más, creció un montón en los últimos tiempos. A mí me tocó la suerte de poder promocionar tanto la película 1 como la segunda. Sí. Y pasa, por ejemplo, en el mundo de Pokémon. Sigue revalorizándose, sigue siendo sumamente atractivo el mundo de las cartas, el mundo de los juegos. Y ahora mismo que estamos acá, acaba también de salir algo que tiene un montón de años, que es el GTA. Sí. Recién estaban anunciando el tráiler y generó una expectativa enorme y probablemente ahora en las próximas horas va a seguir aumentando el valor de la franquicia. Sí. Entonces, son marcas, negocios que están hace un montón de años, que ellos sí se siguen reinventando y siguen estando vigentes, pero lo estamos hablando más de 20 años que están entendiendo esto, más de 30 años en algunos casos, más de 50 años. Convengamos que Mario ya pasó, creo que la época de los 25 o 30 años, no me acuerdo, pero son cosas que vienen con un atractivo desde los 90. Es un montón. Además, hoy en día, con la variedad de oferta, ¿no? Pensando en la cantidad de juegos que hay, por ejemplo, que se mantengan vivas todavía ese tipo de historias, ese tipo de juegos, que creciste vos, crecí yo y siguen creciendo las generaciones. Creo que está de más seguir reinventándose y que en tu caso lo muestres también, ¿no? Porque el público, me imagino que también se empezó a renovar con el paso de los años. Te hago un caso más chota. A mí me pasa, yo tengo un hijo que tiene 3 años. Sí. Está por ahora, en unos meses cumple 4. Pero me es recopado poder contarle de cosas que a mí me gustaban, que era Pokémon y Mario, y hoy es fanático de Pokémon y Mario. Claro. Inclusive lo llevo a otras franquicias distintas, que por ejemplo Spider-Man, que a mí me tiene asombrado. Yo no soy fan de Spider-Man ni en pedo. Mi hijo está empapelado de Spider-Man, pero la misma industria, en videojuegos, en series, en dibujitos, ha logrado reposicionarse para que hoy los gurisitos sigan entendiendo ese personaje como algo de la misma... Creo que el mismo grado de interés que tenía mis amigos, porque yo no lo miraba. Gurises en la escuela miraban Spider-Man y querían ser Spider-Man. Hoy mi hijo lo tiene y tiene 3, 4 años y tiene la misma chispa que tenían los gurises de hace 25 o 30 años atrás. Está buenísimo hablar de esto porque, en tiempos en los que hubo tanto cambio tecnológico y demás, en lo que tantas veces se escucha, ¿no? Sí. Lo de antes era mejor o, lo de antes era...
diferente, capaz. En realidad es todo cuestión de reinventarse, ¿no? Sí, yo creo que la esencia, el concepto se mantiene. Lo que han sabido mantener es adecuarse a lo contemporáneo, adecuarse a el público de ahora, que los niños, por ejemplo, los llevas ahora a caso Disney. Sí. Disney logró meter, te pasa con Spider-Man, te pasa con Marvel, te pasa con Star Wars. Sí. Hicieron como personajes rechotos, re sencillos, re básicos, como muy low poly, por ejemplo, que son como cabezones, medio chicos, no sé cómo explicarlo. Y con eso ya agarra el mismo el público joven. Y en esta nueva época en la cual probablemente cuando, no sé qué edad tenés vos, pero yo tengo 36 años, cuando yo era chico había mucha violencia en la televisión, en los dibujitos es más. A veces me pongo a pasarle un programa de los 90 y digo, vos estás re zarpado realmente. Y en cambio los dibujos que miran ahora son tipo muy tranqui, son como muy valores que tienen que transmitir. O sea, se lograron adecuar a que los padres de ahora son muy distintos a los padres de antes, que antes no miraban un carajo qué carajo estaban haciendo, que estaban mirando, que estaban consumiendo. Hoy controlan mucho más y lo hicieron igual mantenerse. O sea, que mi hijo quiera estar todos los días disfrazado de Spider-Man. Tal cual. Me quedaba pensando ahora en un pequeño detalle, ¿no? Por ejemplo, el GTA, ¿no? El GTA San Andreas. Yo cuando crecí, era el juego más mítico que había en ese momento. Y claro. ¿Qué juego, San Andreas? Y espectacular. Además, el grado de violencia que había, por ejemplo, en ese juego o en otro era impresionante. Y creo que no se regulaba tanto como ahora se puede regular. Mitad y mitad. Sí. Es verdad que ahora se tiene más conciencia, pero me sigue pasando el día de hoy, me pasó en la época que estuve más con la parte burocrática de los videojuegos, después donde haremos en la parte de lo que fue la asociación de esports, que los padres no son conscientes. O sea, yo soy fiel defensor de que ¿puedo decirme las palabras? Adelante. Los imbéciles son los padres. Claro. Lamentablemente, si el padre no se involucra, no mira qué está haciendo el gurí, no sabe que está jugando, no sabe que está... qué tipo de imágenes está viendo en su computadora o en el celular, no es que te metas de lleno y los invadas, pero por lo menos tenés que tener una idea de qué está haciendo. Entonces, si no tenés ese mínimo grado de interés en lo que está haciendo él, es difícil que controles si está jugando un GTA. Por GTA, quieras o no, tenía desnudos, se metían en un cabaret, o sea, hacían un montón de cosas. El nuevo que acaba de salir ahora, que justo venía para acá y estaba mirando las imágenes del tráiler, tiene una playa nudista, tiene un lugar donde van a mostrar trastes de enfrente tuyo y le vas a tener guita, o sea, tiene todo lo que está mal y que claramente un niño no debería de jugarlo de entrada. Para eso existen las clasificaciones. Antiguamente, 0 bola se le daba, ahora se le da un poco más de bola, pero depende mucho de los padres, que tipo, sentido común, tu hijo no debería estar jugando GTA. Tal cual. Además, bueno, reitero esto, ¿no? De la cantidad de juegos que hay, la demanda de juegos que hay y la cantidad de plataformas que justamente, bueno, acaparan a cada juego, porque es un montón realmente lo que hay. Claramente con todo eso y con padres que a veces, bueno, por el producto de la generación capaz que no logran entender la parte tecnológica, cómo acercarse, cómo buscar un poquito de información. Te pongo un caso anecdótico. Yo hace un tiempo atrás había hecho un video que fue de casualidad, porque me generó, generalmente cuando hago contenido hago de cosas que a mí me resultan como interesantes de contarlas. No necesariamente soy tan de seguir como una línea de contenidos. Y particularmente estaba en auge, o mejor dicho, estaba en tendencia el tema del Roblox. Roblox en este momento es como la cuna del niño rata, si vamos a la realidad. Antiguamente era más Minecraft, después evolucionó todo lo que es Roblox. Y el problema que tiene Roblox es que juegan todos los gurises. Recién ahora Roblox empezó como a regularizar el sistema para que entren niños en determinadas edades y que hay como un poco más de filtro. Hace tiempo atrás no. ¿Sabes qué me asombra a mí? Que, por ejemplo, si a veces encontrás en ciertos foros, en ciertos lugares, encontrás contenido que muestran minijuegos. Roblox, ubicás como es, que son minijuegos en sí. Y hay cosas que son tipo la típica, voy a farmear, voy a juntar puntos, voy a hacer esto, voy a escalar, voy a hacer parkour, voy a hacer lo que sea. Pero hay ciertos modos, por ejemplo, que hay uno que está repopularizado y que eran niños jugando. Y digo, ¿cómo un padre se le pasó eso? Que es entrar con tu personaje desnudo y tener técnicamente sexo con otro avatar. Claro. Y eso está al alcance de 2 taps en el celular, o simplemente jugarlo en una consola, o jugarlo en una computadora con un par de clics. No es tan complicado. Hoy existe el control parental y parece que a los padres les da miedo usar el control parental y bloquear ese tipo de cosas. Pero para mí es que tené ojo, porque Roblox es una caja de Pandora. Sí, tal cual. Además, no sé el caso puntual de Roblox, pero hay muchos juegos, considero yo que se dividen en 2 tipos, ¿no? Los que se desarrollan por una compañía y los que se autosustentan a partir de pequeños mundos de justamente creadores que juegan
a ese juego. Ese es el caso de Roblox, Sí. que es un mitad y mitad. En este son el típico juego, se le dice el juego UGC, como pasa en las redes sociales, que está el creador UGC de crear contenido propio. Claro. En los juegos también pasa lo mismo. Pasa con Roblox, pasa con Fortnite, Sí. pasa un poco con Minecraft de cierta manera, pero no es su fuerte. Pero Roblox es un juego UGC, propiamente Claro. dicho. Que donde permite que la gente, inclusive ellos motivan. Tienen capacitaciones, tienen tipo academias online. Buscan hacer todo. Es más, la próxima versión, que a mí me llamó mucho la atención, y creo que es el primer juego que logra hacer eso, de la misma manera que tenemos ChatGPT que habla y le digo, haceme una página web Claro. con algo, Roblox, el siguiente update que va a sacar, es una aplicación para hacer tu juego solamente hablando del celular. Claro. Y con eso ya podés... Para mí lo que está bueno es que democratiza el acceso a crear videojuegos. Que hoy para mí es como pasa con todo. Pasó con ChatGPT. Gente se enoja que hay menos, el diseñador o el programador está perdiendo el laburo. No. Hay más gente que ahora puede hacer cosas que antes no podía. Hacer, por Exactamente. ejemplo, promoción de su negocio, hacer imágenes. En los videojuegos pasa lo mismo. Conozco gente que tiene ideas muy buenas para hacer videojuegos y hoy capaz que no tiene las herramientas porque no sabe programación, no tiene una computadora buena para bajarse el software necesario, o Claro. millones de cosas. Hoy va a poder simplemente con un prompt hacer capaz que una idea de minijuego puede estar buena. ¿Nos va a llenar de basura? Sí, como Sí. pasó con la idea. Pero en los minijuegos va a pasar eso. De lo mismo que te estoy diciendo lo bueno, está lo malo. Van a Claro. salir un montón de cosas que probablemente nos va a preocupar ver que un niño esté jugándolas. Porque las mentes podridas se están llenando también. Sí, sí, tal cual. Y más en ese mundo, ¿no? En el que, bueno, se juega, hay tantos infantiles, como decía, tantos niños y niñas que están jugando ese juego. Está bueno también, justamente ahora que estamos hablando acá en el programa, que se ahondee un poquito más por parte de los padres, justamente, la atención a, che, ¿qué está jugando? Che, ¿qué está viendo? Porque a veces puede pasar también que el niño no sepa jugar todavía, pero está en YouTube o en TikTok mirando un video. Y de repente capaz que te puedes acercar al celular y es algo que nada tiene que ver con lo infantil, ¿no? Y el algoritmo te lleva a donde quiere Tal también. cual. O sea, si bien está mucho más regularizado que antes, y porque ya también han habido varias brechas, Sí. también me encanta porque me tirás pic, puntitas y me acuerdan anécdotas, que aparte me entretiene todo eso de lo turbio que termina en algo. YouTube pasó. YouTube tiene una plataforma que se Sí. llama YouTube Kids, Exactamente. que es específicamente para contenido cuidado para niños o curado. Sí. Hay un caso en específico de unos videos que surgieron que rompieron esa brecha, en la cual, en un periodo de tiempo determinado, en YouTube Kids, que le generó muchas denuncias de padres, Sí. denuncias no, juicios, empezaron a aparecer videos donde aparecían personas, ¿no? Haciendo como cosplay o disfrazándose de Spider-Man, la chica esta de Frozen, Sí. y cosas así, hacían historias. El problema es, arrancaban, vos mirás el video y decías, no, mira, son parodias, no sé cuándo. No. Claro. Arrancaba así y de repente estaban haciendo twerking, mostrando el traste. Claro. Venía Spider-Man, le daba un saque en el traste a la mina. De repente empezaban a hablar de cómo mataban niños. Se iba a la mierda. O sea, Claro. literalmente se iba a la mierda. Ahí, particularmente estos canales, primero que se hicieron mucha guita, porque el algoritmo, y lo tiro como pique para el que quiera hacer guita, el algoritmo en los niños, lo que tiene interesante en los contenidos de YouTube es que funciona básicamente por repetición. Exactamente. Entonces, si mientras más vistas tengas, mejor. Los niños no se aburren de mirar 1000 veces un mismo video en una hora. Entonces, estos locos particularmente han hecho esos videos y empezaron a aumentar vistas. Hicieron mucha guita, empezó a crecer los canales, empezó a funcionar. Y el tema es que estaban metidos en el algoritmo de Kids. Empezó a generar que los padres lo empezaron a ver, empezó a promocionarse más y técnicamente ellos encontraron una brecha. O sea, no es que tampoco estaban haciendo algo malo, era contenido para niños. Pasa que en algún momento se volvía turbio. Claro. Y bueno, eso llevó a muchas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que aparece. Claro, y la regulación puntualmente, ahora estaba pensando en la regulación de YouTube, que tantas veces te puede bajar o restringir un video por cierta cosa que aparece en un video común, un video para adultos, un video de algo, de una situación cotidiana que aparece, no sé, cualquier cosa, y capaz que te lo puede restringir, y en ese tipo de situaciones, como que pasó por alto, ¿no? A ver, yo soy programador, trabajo Sí. con inteligencia artificial todos los días, tengo esclavos de inteligencia artificial y tengo desarrolladores que trabajan conmigo, ingenieros. Sí, Me hace pensar muchas veces, no es ser nada sencillo desarrollar todo ese tipo de lógica tal cual. para entender qué está pasando. Por más inteligencia artificial que uses, por Sí. más gente humana que metas ahí para controlar, echa la ley, echa la trampa. Pasa en Twitch, te pongo un caso de ejemplo. Hace unos años me interesaban cómo lograban encontrar el gris las minas que hacían contenido llegando al borde de la censura. Claro. Al punto que un día estaban haciendo, me acuerdo aquel entonces estaban prohibido en Twitch,
hacer el que chupaban el micrófono, básicamente, las orejas. Después lo empezaron a censurar, lo empezaron a complicar, empezaron a buscar una manera. Después empezaron por el estar en una piscina inflable, pero cada vez era un poco más sugerente, al punto que empezaron a banear cuentas. Claro. La que siempre lo llevaba como al borde era esta chica, ahí no me sale ahora la colorada, Amorant. Amorant era una de las que generalmente lo rozaba al borde de todo eso y encontraba ciertos bugs en el algoritmo, en cómo llegar a ese límite, porque la regla dice que no se puede hacer tal cosa, pero no esto. Claro. Al punto que la otra vez estaba mirando, por ejemplo, una agarraba y para mostrarle el traste, generalmente son mujeres, hay hombres, he visto hombres, también hay hombres que se hacen todavía, se ponen toda la ropa y demás, pero pasa que lamentablemente somos muy pajeros y muchos hombres miran eso, entonces como que alimentan eso. Yo creo que el problema son los consumidores, no quienes hacen el contenido. Y lograban, por ejemplo, una mina se había puesto ropa para tipo croma y se reflejaba su traste en el espejo, pero a la misma vez se veía el Fortnite en su ropa. Claro. Entonces, técnicamente estaba jugando, pero a la misma vez no estaba mostrando algo explícitamente, se estaba mirando en un reflejo. Era un detalle muy mínimo que era difícil de que algo lo baneara, a menos que efectivamente un humano viniera y revisara y dijera por qué estaba haciendo mal. Entonces, que haya gente preocupándose por eso para justamente monetizar, para mí es tipo, no me quiero poner en esa posición. Me encantaría no tocar nunca eso. Sí. Me ha tocado por roles laborales tener que meterme en cosas de esas, pero es como, ¿cómo entras en toda esa movida? Porque no es solo un problema de reglas, es un problema también legal, es un problema también de cómo es tu postura como plataforma ante la gente. Si la baneás está bien o está mal. Hay un montón de cosas. Está la ética. Entra un montón de cosas que son difíciles de medir alguna vara. Sí, entonces, me imagino un algoritmo que valide millones y millones y millones de videos por día es un huevo. Y la verdad que sí. Además, puntualmente pensando en casos así, ¿no? En lo que todo el tiempo está literalmente hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Porque a la mínima que podés conceder que capaz puedes sacar ventaja de cierta restricción o algo, ya hay gente para hacerlo, ¿no? Porque, o sea, como padres habría que tener esa conciencia, ¿no? De decir, en cualquier cosa que vea mi niño tengo que prestar atención porque puede estar expuesto a algo que en realidad no debería. Sí, o sea, perdón. Sí. Yo creo que lo que nos pasa muchas veces es que no encontramos un gris. Claro. Y o no entiendo, que el argumento más común es que como no entiendo nada, no sé qué está haciendo. Y me lo ignoro, lo abandono, no me meto. Sí, eso me parece que pasa en la mayoría de los casos. En contraparte, me involucro tanto que no lo dejo ni siquiera usar nada. Al punto que le da asco, se siente entra la depresión también al gurí, también al adolescente o quien sea, porque invade mucho. Hay que aprender un poco, que hay que simplemente entender qué está haciendo. Es tipo, a veces los niños no es que hacen las cosas de malo, es que a veces no saben entender qué es el bien y qué es el mal. Y a veces cuando otro amigo te comparte una cosa que está mal, por H o por B, porque lo he visto, a veces no entienden que eso es un concepto que de robar una cuenta está mal o hacer esto está mal. Entonces lo entienden como un chiste, como una gracia. En realidad están haciendo algo capaz que es un delito sin querer, de cierta manera. Pero es porque los niños no tienen esa vara. Para eso están los padres. Claro. Para eso está el entorno. Y de alguna manera tenés que involucrarte, no estándole arriba, pero por lo menos entender en qué puede estar para decir, bueno, estás jugando, yo qué sé, Roblox. Capaz que me meto a restringirle con un control parental ciertos juegos que me preocuparía que se meta. Eso no me parece que está mal, es ser como un padre activo y responsable también, de cierta manera. Está bueno que menciones esto, ¿no? De la dualidad entre un extremo y otro, básicamente. Todavía no lo viví, ojo, el mío tiene 3 años, capaz que en unos años digo lo mismo y soy un pelotudo bárbaro, pero sí es una cosa que lo he escuchado muy frecuentemente y generalmente cuando hablo de temas Roblox, Fortnite y demás, es como lo más constante de me meto, no me meto, qué existe, qué no existe, y creo que abunda mucho la desinformación o abunda mucho la ignorancia en el tema de tipo no investigo, y hoy tenemos ChatGPT, o sea, no precisás ondear mucho en Google, le preguntás qué existe y te va a decir, hay control parental, cómo lo instalo, y no precisás. Y siempre hay un youtuber que te va a hacer el video de cómo hacerlo. Tal cual, un video de hace 10 años que dura 5 minutos pero te explica tal cual lo que es. Porque me quedaba pensando en esto ahora, ¿no? Que también debe ser difícil como padre, ya ahora vamos a ahondar un poquito más en tus orígenes y eso, pero me quedaba pensando en esto, ¿no? Te la llevé para cualquier lado. Está buenísimo, es un tema que está muy interesante, la verdad, porque pensando en el plano de los padres y que vos ya sos padre, capaz que yo en unos años soy padre, pensar, bueno, en este tipo de situaciones, ¿no? De que, ¿qué hago? ¿Me quedo afuera para no ser pesado con el niño o
me meto completamente y lo que decías vos, no le prohíbo este tipo de cosas y capaz que esa prohibición termina generando el efecto rebote, no el efecto contrario. No hay una regla para Tal eso. cual. Lo que pasa es que también, yo qué sé, a veces me escucho, como te dije, mi hijo todavía es muy chico, entonces me es difícil, pero tengo padres que tienen hijos más grandes y me ha tocado por temas laborales, tanto de la asociación y cosas que he estado, hablar con padres. Y no hay una regla. Claro. O sea, no la tenés sabida, nunca sabés qué te puede pasar. Inclusive enfrentarte a un problema que puede ser, ¿qué puede decir mi hijo a raíz de esto? Y tampoco tenés la respuesta, porque capaz que lo que vos creés es para no perjudicarlo, lo perjudica, y lo que pensás que lo que perjudica, capaz que al contrario, es re maduro y lo entiende bien. Sí. Entonces, es una persona como cualquier otra, capaz que chica y capaz que no entiende, y lo que tenés que acompañarlo y ver cómo repercute. Hoy te lo digo con tranquilidad, sí, por el hecho de que no lo tengo que enfrentar yo. Capaz que cuando me pasa a mí me voy a frustrar y dar la cabeza contra la pared cuando diga, uy, qué cagada que me mandé. Pero sé que no... creo que el problema parte directamente en mínimo hay que involucrarse en algo, sí, y saber en qué está y no simplemente decir no lo entiendo, así que no es mi época, no es ni yo no sé la tecnología, no sé nada, no sé jugar Roblox. Bueno, a mí me ha asombrado cuando subía los videos de Roblox, madres diciéndome... Yo juego todos los días a los Brain Rot con mi hijo y entiendo esto y me involucro y hice un servidor privado. Creé un servidor privado, claro, pero padres, o sea, me asombraba eso porque no sé si decir, capaz que ese es el extremo y se involucran demasiado, pero no lo veía tampoco malo, porque según como me lo contaba, estaba contento. También genera algo copado. Es la nueva forma en estos tiempos de jugar un juego caja, de involucrarse en algo tipo de armar un puzzle o alguna cosa que era más de antes porque no habían otros medios, sí, salir a jugar a la pelota o lo que sea. Yo qué sé, sí, me encantaría decir vamos a la plaza a jugar a la pelota, pero cada vez pasa el tiempo y va a ser más tecnológico, no me cabe duda, porque el mundo lo lleva a eso. Tal cual. Y la alternativa al día de hoy es eso, empezar a decir, bueno, juego a algo. En mi caso me va a pasar contrario hoy, por ejemplo, la que se involucra más en el aprendizaje tangible es mi esposa, claro, que es más de lo artístico, más de hacer un collage, hacer todo eso, que hoy está reenganchado. Claro. Cuando crezca, yo estoy casi seguro que se va a empezar a meter con la computadora y a mí me entretiene todo tema robótica y demás. Ahí entro yo y ella va a empezar a no ser parte de eso porque ella es menos informática que yo. Claro. Entonces, ahí es como va a entrar la dualidad. Y creo que eso también es lo que está bueno, que la involucre yo a ella, que sea parte de eso. Está buenísimo hablar de esto. Lo decía, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de tus orígenes, cómo surge, bueno, todo esta trayectoria tuya, que lo decía hace muchísimos años que venís creando contenido, pero resaltar esto, ¿no? Para los padres que nos estén viendo, involucrarse, aunque sea mínimamente, ¿no? Tener el conocimiento de qué está haciendo. Después es muy subjetivo, esto lo decías vos muy bien, que depende de cada persona, depende de cada caso, cuánto involucrarse, cuánto no, pero la verdad que hablar de este tema y que quede también claro que el involucrarse en cierta medida, al menos saber en qué está, no está mal. Y algo que dijiste es clave, hablarlo también no es menor. Tal cual. No solo con los niños, sino a veces hasta con padres, o sea, con conocidos. A veces un pick que te tiran de cómo entrar a tal lado, un padre sabe jugar más, un padre conoce algo más, conoce una serie. Las redes sociales está lleno de todo este concepto. Me acuerdo que en el jardín cada vez que vamos hablan de algo que es un tema que está medio... Cuando empezamos todo el tema de ser padres, lo veíamos muy seguido, que es esto de... no me sale... No es cuidado responsable, es querer a los hijos... Tiene una especie de nombre, sí, a la crianza... no me sale ahora el término. ¿Pero qué? ¿Responsable o...? No es responsable, es como queriéndolo al niño. Una cosa así. Tiene un nombre medio así. No me acuerdo ahora cuál era el término, pero lo que dejaba en evidencia, y cada vez que vemos, por ejemplo, en el jardín hay una psicóloga y dice, pero que antiguamente no los queríamos a los niños. Claro. No habla de eso necesariamente, y ahí es el extremo que me pasaba con la psicóloga. Estoy de acuerdo con lo que dice, que no es que se criaba sin quererlos, era que eran más secos. Y hoy hay como formas de acompañarlo y de hacerlo como más involucrado al entorno, a los sentimientos, hacer un poco más abierto. Hay un montón de cosas para eso. Entonces, está bueno hablarlo porque a veces uno capaz se ahoga en un vaso de agua solo y creo que está lleno de gente que te puede acompañar, desde padres hasta probablemente tu vieja sabe cosas que hacía antiguamente y capaz que vos decís hoy, no, ahí ya no se hace hoy, pero te sirve también de punto de vista. Tal cual. Te rinde un montón. Entonces, está bueno hablarlo. Está buenísimo, la verdad que sí. Empezamos por tus orígenes, Nacho. ¿Cómo eras de chico? ¿De dónde eras? Soy de Montevideo, nací en Montevideo. No lo he contado mucho, o por lo menos no que yo recuerde en vivo. ¿Ubicás?
¿Viste las garitas que hay en la playa? Los Sí. famosos, que hoy hay algunos locales de comida y demás. Sí. ¿Alguna vez escuchaste que había un cine en la Rambla? No. ¿No? No. Son muy chicos. En los 80 creo que fue, yo soy del 90, Sí. en los 80, en la Rambla de Malvin, había algo que hoy creo todavía, no me acuerdo ahora qué queda, pero había una especie de casa garita que fue en un momento la sí. sede de los guardavidas. Sí. Ese lugar era un cine en la playa que había en los 80. No tengo ni idea cómo, porque aparte primero que no me acuerdo y segundo nunca me llamó mucho la atención, pero mis padres eran quienes cuidaban ese lugar. Yo literalmente bien. nací ahí. O sea, yo cuando nací, mis padres vivían ahí con mis hermanas, yo tengo 2 hermanas, y ellos estaban cuidando ahí por algo de la intendencia, no entendía mucho cómo era la movida. O sea, literalmente nací sobre la playa, y ellos eran los que se encargaban un poco de la que era la... de vez en cuando, porque no era su oficio, sino que los ayudaban, el hacer que el cine funcionara cada tanto. Claro. Hoy digo, soy de Malvin, pero tampoco es que sea de Malvin. Nací en un lugar que era en realidad una casa que le dieron como a alguien de clase baja, por así decirlo, que como que le ayudaron, porque era algo de la intendencia. Claro. Y por defecto me quedé en la zona de Malvin, que a mí me ayudó un montón, realmente como todo. Me tocó ir a escuelas y realmente te das cuenta cómo cambia donde estudias toda la vida. O sea, no es lo mismo estudiar en Malvin que estudiar en el Cerro, que estudiar en una escuela rural. Lamentablemente las realidades son distintas para todos. Y entonces estoy muy agradecido, me tocó esa suerte, más allá de cómo llegamos hasta ahí. Y siempre por casualidad de la vida, por el entorno, por todo, siempre me generó mucha curiosidad la tecnología, desde muy chico, al punto que, no sé, tendría 3, 4 años y siempre mi vieja me cuenta una anécdota de que una vez cerraron el shopping por mi culpa, porque antiguamente habían una especie de tótems que no hacían nada. O sea, era una pantalla que decía dónde estaba el local X. Y no era una computadora, era un botón que te marcaba unas luces, probablemente. Y a mí, cada pantalla que vi era como... Tenía 3, 4 años y me llamaba la atención un montón. Y cuenta la historia, porque yo no me acuerdo. Supuestamente yo vi una de esas pantallas. Mi vieja entró a algún local o algo de zapatería o algo de eso. Y yo me fui corriendo, me fui a buscarla de vuelta y mi viejo me perdió. Claro. Primero que pasó es me robaron a mi hijo. Aparte, me cuentan que supuestamente en los 90 se robaban niños. Supuestamente. No tengo ni idea de estas historias, pero supuestamente era más normal que desaparecieran niños y se los robaran. Y hicieron cerrar el shopping. Y yo estaba, Nacho chiquito, en una pantalla tocando los botones nomás ahí enfrente y todo el shopping cerrado. Aparte, eso sí creo que tengo una especie de idea en la vida de que algo cerraron, locales y todo, para buscar un niño. Claro. Ese soy yo, el fanático de toda pantalla que encontraran en el camino. 3, 4 años me encantaba el Family, me encantaba... Lo raro es que no me gustaba mucho jugarlo, me gustaba verlo. Me gustaba ver gente jugar y gente que jugara bien. El punto que al día de hoy, yo fui de los primeros usuarios de Twitch, en el sentido de que Twitch, antes de ser Twitch, se llamaba Justin TV. Tenía otro nombre y se dedicaba más a las transmisiones en vivo. Yo fui un streamer de la época equivocada. Cuando estaba Twitch, estaba en auge, en esa época estaban streameando Marito Bracus. Sí. Estaba Alejandro Sicula, el creador de Alejo y Valentina. Sí. Y algunos argentinos más. Yo los llegué a conocer vía streaming a ellos, porque era la época dorada del streaming de ese estilo, con cámaras que no llegaban a HD siquiera, eran cámaras de mierda. Y yo creo que tendría 17, 18 años en ese momento. Y dije, bueno, vamos a probar esto. Y yo me empecé a vivir solo, me acuerdo. Pues justo tuve la posibilidad de tener una casa de reparación de computadora. Conseguí una camarita web de la época que eran de cámara de tipo, no sé de qué carajo, pero no llegaba a HD ni en pedo. Eran 360, creo que eran las cámaras. Sí. Y hice el primer indicio de lo que era hacer un streaming por una cámara, prender en vivo. Ese estaba 10, 12 horas prendido. O sea, ahí hacía los famosos subatones, por así decirlo, pero en una época que no existían. Y ahí estaba en vivo, hablaba con pila de argentinos y demás. Y llegué a hablar con toda esa gente, que era cuando todos empezaron a probar el tema del streaming. Más, después entró Magnus Mephisto también, porque se empezó a juntar con Marito Baracus y algunos más. Y eran los pocos uruguayos y algún que otro argentino. Y siempre había un chat y nos compartíamos cosas. Luego de eso, Justin TV evolucionó a Twitch porque lo llevaron para el camino del gaming y porque estaba plagado de piratería de Justin TV, precisaban un lavado de cara. Claro. Y ahí me di cuenta que me generaba interés ver a la gente jugar. Bien. Que la entendía al toque. O sea, hoy miro más Twitch y desde hace fácil 15 años tengo un canal de streaming prendido viendo a alguien, por ejemplo, jugando un speedrun. Sí. ¿Ubicás lo que es un speedrun? Sí. Me acuerdo que los primeros que nada era un pibe que jugaba al Super Mario 3, el que tiene la colita de mapache que vuela.
Y a veces el loco estaba 10 horas por día jugando y cada vez que le erraba un salto reiniciaba y jugaba de vuelta. Claro. Y así lo vi meses. Y lo veía al igual y todos los días me asombra lo mismo. Lo tenía de fondo ahí, lo miraba y era como, esa es mi tele. No miro Cacho, miro a un pibe que está jugando en no sé dónde en Europa Sí. al Super Mario. Y así me acostumbré. Ese es mi estilo de televisión. Mirar un pibe haciendo speedrun y... Me parece interesante. Me parece muy interesante porque en realidad, si te pones a pensar, eran los primeros indicios a lo que pasa hoy en día. A lo que pasa hoy en día, de que te sentás a comer, estás solo en tu casa y capaz que tenés el plato, los cubiertos, un vaso y el celular, por ejemplo, si estás en tu trabajo, en tu hora de descanso o una televisión y estás comiendo mirando a otro. Total. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? De que se habla del gaming, por ejemplo, y que, bueno, se refiere a jugar a videojuegos o jugar a a algo. Y en realidad no solo refiere a eso, sino que refiere también a una tendencia que vos la estás diciendo que en ese entonces ya empezó a surgir y que te pasó a vos, que es ver a otro jugar, que la mayoría de los casos, al menos en Twitch, en Kick, pasa muchísimo. Pasa que no es muy distinto a lo que ya pasaba antes. Claro. Pasa que por alguna razón, generacionalmente, la gente entiende que la televisión es algo distinto. Sí, Y en realidad es lo mismo, porque nos están vendiendo juegos. El fútbol, claro, sin ir muy lejos. sin duda. Estás mirando a otra persona jugar. En vez de jugarlo vos, Entonces, estás viendo ¿vos sabés lo exactamente. difícil que me es a veces explicarle? Yo cuando tenía la asociación, la forma más fácil de explicarle a la gente que eran los esports era, Sí. vos mirás a la gente jugar el fútbol y no estás jugando vos. Claro. Sí, pero vos ves a otro jugar y vos estás jugando en la cancha con esas 11 personas. Es exacta. Digo, Exactamente yo lo lo miro, mismo, para mí es exactamente lo mismo Sí. ver a 11 personas jugar que ver a un pibe jugando Counter-Strike. Sí. No le encuentro gran diferencia. Que uno sea digital y otro sea físico, sí. Pero a mí, yo no estoy participando activamente en ninguno de los dos, lo estoy mirando nomás. Exactamente. Entonces, después, en lo que son los programas de streaming, es la misma televisión de antes. Solo que ahora tienen otras libertades, tienen otro tipo de consumo, tienen otra interacción, tienen Tal el cual. chat, tienen cosas distintas. Pero existió... en la tele existía el telechat, Sí. existió programas de preguntas y respuestas como lo hay hoy por hoy. Los streamers mismos han evolucionado agarrando cosas, pero llevándolo a su mismo lenguaje. Lo que existe en la tele. Sí. Sistema de preguntas, eventos boludos con streamers, encerrarse en un shopping, eventos de básquetbol, eventos de pádel. Acá se han hecho torneos de pádel. Sí. Se han hecho varias cosas que, si vamos a la realidad, perfectamente podría estar en televisión. Es más, yo estoy casi seguro que en algún momento esa fusión se va a terminar de hacer. La tele, porque aparte convengamos, acá en Uruguay los canales de aire están cada vez peor, en el sentido de que se le está complicando los números. Y tarde o temprano se van a dar cuenta que la producción hipergiganteca que están gastando en muchas cosas, a veces un streamer lo hace un poco más económico y pueden captar más atención desde ahí. Van a tener que, no te digo fusionarse, pero van a tener que empezar a trabajar en conjunto Sí. y capaz que ser más nativo streamer, por decirlo por un título, antes que pensarlo más en televisión, porque televisión de entrada ya le sale todo más caro. Exactamente, además es una transformación que, bueno, ya que lo estamos mencionando, es lo mismo que pasó con el cine, ¿no? Cuando surgió la televisión, cuando se inventó y demás, se decía que el cine iba a morir. Y termina siendo exactamente lo mismo, pero tenés la posibilidad de verlo en tu casa. Bueno, pero sin ir más lejos, igual ese sí está un poco más muerto, pero es el diario. Sí, El papel. ese sí. Sí habían dicho desde hace muchísimos años que con la radio, con la televisión, con todo se iba a morir. Hasta no hace mucho, había diario. Ahora está, El Observador, El País y alguno más dejaron de imprimir. Pero por ejemplo, la diaria sigue teniendo Sí, una exactamente. especie en papel. O sea, de alguna manera el papel sigue teniendo un poco de vigencia. Obviamente no el mismo peso que antes, pero hay gente que le gusta leerlo. Sí. Como los libros. Sí, sí, además, o sea, el cambio se da, las transformaciones se siguen dando, pero en realidad el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Vos sos un espectador de algo y estás consumiendo algo, no importa si es un deporte, si es un juego y de qué manera, si estás interactuando más, si estás interactuando menos, la función es la misma, el objetivo es el mismo, seguís siendo el espectador. Sí, y a mí tengo una cosa que me encanta mencionar siempre, que me estoy yendo muy de tema, perdón, pero... No, tranquilo. Hay una cosa que pasa, por ejemplo, con el tema de la evolución esta es, los que no se adecuaron, a mi parecer, o por lo menos están encarándolo de alguna manera mal, son los medios tradicionales. El Observador, El País y demás. Vienen con una... Viste que existen campañas de no enfocarse en la desinformación o la fake news. Y son ellos los primeros que las promueven. Pero a la misma vez son ellos los primeros que generan fake news. Pongo un caso de ejemplo y siempre lo voy a poner porque para mí es la forma más fácil de explicarlo. Es Yago Cabrera es invención de los medios tradicionales. Yago Cabrera estuvo en El País, en El Observador y demás,
Cuando le dieron la puñalada. Cuando se cayó del techo con el aire acondicionado. Cuando no sé cuánto. Y nunca se salieron a decir, no, eso no fue real. Fueron los primeros en compartirlo. Es más, la gente se enteró de esas noticias a raíz de los medios tradicionales. Ellos compartieron fake news que compartió Yao Cabrera, que creó Yao Cabrera. Entonces, y hoy Yao Cabrera está preso. Siendo más realista. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención de cómo no se han adecuado a eso. Y hoy por hoy, eso es el caso extremo, pero hoy, por ejemplo, a los medios les cuesta entender que, por suerte ahora, por ejemplo, ahora los medios están empezando a tener su canal de streaming, algún otro medio, un podcast y todo eso. Medio tarde, pero están empezando a meterse y creo que dentro de todo bien. Pero el medio tradicional, que es el que queremos leer todos, que es yo quiero informarme, me guío a veces, muchas veces, mal, pero es la realidad, de un titular que me dejan en Instagram, un titular que me dejan en Facebook, un titular que me dejan en Twitter. Y ese titular, por captar mi atención, me lo visten de tal manera que termina siendo mentira. Claro. Me lo encaran por un enfoque que a mí me va a llamar la atención y me quedo solamente con eso. Y lo te das cuenta solamente con leerlo, cada red social es distinta. Pero ves que la gente se queda con el titular y te dice cualquier burrada que no tiene nada que ver con la noticia. Vos leíste y te ves alguno, vos no leíste la noticia. Es lo que te dan ellos. Ese es el error, para mí hoy por hoy, de los medios tradicionales que por querer informar y captar la atención para que vayan a su sitio web, lamentablemente están desinformando a la gente en muchos aspectos. Claro, ahí es un desafío bastante Me interesante. re fue la mierda, perdón, nada que ver con nada, pero bueno, igual está bien porque me hizo prender esa desafío lamparita. interesante, ¿no? Un desafío interesante en ese sentido, porque ahí, como lo decíamos, ¿no? Como hay un montón de demanda de juego, también hay un montón de demanda de información, y ahí creo que pasa por justamente, que lo decíamos, cada espectador corroborar lo que está leyendo y no dejarse llevar por un titular ni por algo que leyó en su momento y que no... Porque hoy pasa también cada vez menos que la gente lee menos. Consume más, pero lee menos. Eso es impresionante. No solo eso, sino que estamos, yo digo, en la era de la sobreinformación. Sí. Porque también tenemos tipo exceso de información y a veces también te hace dudar de quién es el que dice la información real. Sí. Por eso, para mí es preocupante que las personas que tienen la veracidad de la información no la vistan tanto, por ganar un clic más, lamentablemente. Yo sé que es un medio de trabajo y precisan llevarte al sitio web, pero tipo cada vez es un asco. O sea, hoy entrar en sitios nacionales es un asco. Te saturan de publicidad, es difícil entrar, y para peor yo lo sigo en redes sociales, en LinkedIn, ponele, y sacan logros continuamente. No, tenemos tantos espectadores, no, mentira. Le hacemos una auditoría real a todo eso y no funciona tan así. Está todo muy vestido, es todo cautivar por un clic que trajo por una noticia un titular que no era la realidad y después leías otra cosa. O sea, si vamos por una especie de encuesta probablemente que venga más por el lado de qué tan contento estás por la información de los medios tradicionales, probablemente te vas a encontrar un montón de gente en desacuerdo con todo eso. Claro. Pero bueno, es lo que nos tocó por padrón. Me quedaba pensando hoy puntualmente que sos de Malvin, que estabas muy cerca de la playa, muy ligado a la playa, pero que te atrapó ya desde niño en las pantallas. Y odié la playa, odio la playa, no me gusta la playa. No sé si por haber nacido ahí, pero es una cosa que me pasa y discrepo mucho con mi esposa. Mi esposa es más de la playa, sí. En las vacaciones me pasa lo mismo. Ella es más de la playa, yo soy más de... Si puedo irme a un lugar verde, que haya algún animal, claro, yo soy feliz. Claro. Odio la playa. O sea, si no pudiera no tocar la arena nunca, no me cambia la vida. Y si te pregunto de qué lugar sos y no te conozco, lo menos que voy a pensar es que naciste en Malvin, ¿no? Sí. Bueno, hoy vivo en buceo, así que tampoco estoy tan lejos. O sea, estoy ahí. Bien, seguimos con tu trayectoria. Bueno, pasaron los años, fueron pasando y demás. Te fuiste adentrando en el mundo también, bueno, del gaming, de los videojuegos. Fuiste conociendo también, bueno, figuras que vos lo mencionabas, sumamente interesantes y que también fueron teniendo un crecimiento sostenido a lo largo de los años. Y tuviste puntualmente una creación propia que fue una revista. Sí, fueron un montón de cosas. O sea, parto del inicio básico. Así. A eso de los 15 y 16 años, sí. Tuve la suerte de mi vieja me mandó a hacer un curso, porque me acuerdo que compré una computadora en aquella época, en el sacrificio enorme que tuve que hacer para comprar la computadora, porque yo era insoportable con todo eso. Vino con regalo con un curso de reparación PC. Me mandó a estudiar eso, buscó la vuelta, porque aparte creo que no dejaban entrar si no tenías menos de 16 años, no me acuerdo cómo era, creo que tenía que estar haciendo liceo o algo así. Claro. Hice el curso y justo alguien, más allá de que hice el curso de reparación y aprendí, trabajé un tiempo de reparador PC con 14, 15 años, algo que me prendió una lamparita fue un alumno que había ahí, que fue un compañero, yo tenía 15 y él tendría 30 y pico,
Y él en su momento estaba con la época en la que estaban los cibercafés, estaban en tendencia. Era tipo, todo el mundo abría un cibercafé. Y él quería abrir un cibercafé. Me hice amigo loco, yo fui al cibercafé, abrió creo que eran 8 de octubre y Garibaldi. Estaba divino y demás. Y un día fui ahí a la inauguración y todo, como novedad. Y me acuerdo que él me agarró y me abrió la cosa que probablemente fue el conocimiento que me dio para el futuro de mi vida. Che, estoy investigando cómo hacer una página web. Claro. Le digo, pa, ¿cómo es eso? No, mirá, vení, me mostró, viste, en aquel entonces creo que había una web que se llamaba Geositios, me parece que era, donde te dejaban hostear un sitio con pocas voces. Yo no tenía ni idea. Yo en ese momento yo estaba empezando a hacer la auto de informática, la del buceo, sí. que en aquel entonces todavía tenía prueba de admisión. Cuando yo entré fue el último año que se hizo prueba de admisión para la UTU. Después fue una lástima que hayan quitado eso porque me vino un tremendo filtro. Una lástima, en parte porque era un filtro muy bueno. Después se llenó de gente de mierda, lamentablemente. Pero bueno, tampoco está tan mal. Está bueno democratizar todo eso. Pero estaba aprendiendo algo de programación básica. Y ese loco, el darme esa iniciativa, fue tipo irme a un cibercafé y entender a ver qué carajo hizo y empezar a probar. Claro. Además, y eso me llegó. Sí, yo era re chico. O sea, y ahí estaban de moda los foros. O sea, ahí no existían redes sociales. Inclusive creo que todavía no estaba tendencia de Fotolog ni nada de eso. O sea, lo más cercano que había a interacción social era o el MSN o los foros en sí, que los foros te enseñaban todo. Yo ya era fanático de aprender. Soy autodidacta y era autodidacta en ese entonces. Y me interesaba aprender más y más y más. Y era tipo, estaba a un mensaje en un foro clavado ahí de distancia. Sí. Primero me tiré por foros donde aprendía cosas de informática. Me acuerdo que había un foro que se llamaba Yo Reparo, creo que una cosa así. Y aprendí un montón con unos guatemaltecos y demás. Me hice amigo de los moderadores y todo, pues me pasaba reactivo. Y esos mismos locos, como eran los que hacían el sitio web, poco a poco una conversación llevó a otra y me empecé a ver, ¿y cómo hacen este foro? ¿Y cómo funciona esto? Y no sé cuánto. Y me empezaron a dar piques. Cuando quise acordar, yo teniendo 16 años probablemente, creé un primer sitio que fue como la base, probablemente de muchos old de aquella época fueron partícipes. No sé por qué se me llegó para llevarlo para ese lado, pero compré mi primer dominio, que en aquel entonces era una luz comprar un dominio.com, que era melasrasco.com. ¿Por qué puse ese nombre de mierda? No tengo ni idea. Hoy probablemente es un caga de risa. En aquella época, todo el mundo me baneó por ese nombre. Porque nadie entendía mucho de tecnología. Claro. Y lo que estaba funcionando en aquella época era una web que se llamaba LAN Party. Habían otros foros similares que hacían movidas tipo gamers. Se hacían los eventos típicos en aquella época. Yo no participé en ninguno, pero eran las LAN Parties reales que se juntaban en un lugar con 100 monos, con sus computadoras personales de escritorio y se conectaban entre sí. Y no había internet así tipo ADSL todavía. Se juntaban así una LAN real y se jugaban y se compartían toda la piratería que podían. Pasaban toda la noche jugando a algo y demás. Yo quería replicar todo eso con 16 años. Creé Melasrasco, se armó un foro, se creó comunidad, empezamos a hacer, no se me ocurría qué cosas hacer, pero nos hacíamos juntadas. Un día me acuerdo que cayeron en mi casa como 30 monos del foro que eran fanáticos y dijimos, bueno, ¿cómo hacer? Compramos pizza. Empezamos a comprar, juntamos plata, compramos pizza. Otro día nos juntamos, fuimos a jugar al Rowan, un partido de fútbol. Yo cero deporte, pero fuimos y se hizo igual. En otra nos juntamos a otro lado. Y se hizo una comunidad muy linda. Esa fue mi primera aproximación a crear comunidades, a conocer gente y empezar a hacer como... me encantaba como crear cosas y estar como un poco referente de esos temas. Melasrasco implicaba que teníamos cosas tangibles que hacer, como los eventos estos, y precisaba plata. Y los dos grandes impedimentos que tenía era, uno, ser menor de edad, y dos, el nombre de mierda. Me acuerdo que hablé con... en aquel entonces, no sé si todavía era Movistar, por suerte ya no está acá, y me dijeron, no, con ese nombre no podemos participar. Claro. Además de que yo fuera menor de edad, pero eso era arreglable, convencía a mi vieja. Claro. Y la otra fue Coca-Cola, que también me dijo, me copa todo lo que querés hacer, estaríamos en un LAN party, pero si pones el nombre melasrasco.com, cambialo antes de hacerlo. A ese punto me llegaron a decir eso. Cambiá el nombre y participamos contigo. Y tenía todo para hacerlo. Charlas van, charlas vienen, me empecé a conocer más gente y demás. Cambió eso para Uruclick. Bien. No sé por qué. Nombres horribles de aquella época, pero evolucioné y dije, bueno, vamos a matar este impedimento y cambiamos por el nombre. Llegó un montón de cosas, el sitio empezó a crecer, empezamos a tener más movimiento. Lo que sí empezó a aumentar, porque aquella fue la época dorada de la piratería. Sí. Donde estaba el gran fuerte de Argentina, que fue Taringa. Sí, es verdad. Yo tuve como primero, empezó como un foro, y mi curiosidad de tratar de ver cuánto podía hacer en programación, me llevó a decir, yo puedo replicar Taringa
en una especie de taringa uruguayo. Y ese foro empezó a evolucionar con mi programación a que sea medio taringuero y empecé a hacer una web alternativa. Al punto que se empezó a llegar a hacer comunidad, empezó a crecer y eso me generó que después en ciertas publicaciones no, en ciertos momentos, cada tanto se hacían, en Taringa lo que tenía era como los moderadores y dueños en los hermanos Botobol, que uno era el Ernie, creo que era el nombre, que era reconocido y siempre era conocido por ser el MC Hammer, el que andaba siempre con el martillo baneando gente. Me empezaron a contactar de Taringa. Y digo, ¿qué pasó? Para que me hable de Taringa. Sí. Y yo siendo menor todavía. No, porque estamos viendo que hay quilombo. Digo, ¿cómo que hay quilombo? Me empezaron a pasar links. Entraban de mi web, usuarios, a decir, váyanse para Uruclick, no sé cuánto, son todos unos hijos de puta, que no sé qué, y armaban quilombo en publicaciones. Claro. Tipo barra brava, pero digital. Una vez está bien, 2 veces está bien, ya eran tipo cientos y cientos de posts. Claro. Y me empezaron a escribir de vuelta del Ernie y dice, vos, te la hago fácil. Vos tenés piratería, yo tengo piratería. ¿Cuál es la diferencia entre vos y yo? Me dice el loco. Todo esto en conversación por MSN. Y le digo, no sé. Dice, 1, sos menor, que ya lo sé. Y 2, yo tengo abogados y vos no. Yo sé resolver el problema de la piratería, vos no. Si yo te digo que te reporten todo lo que tenés vos, a vos te van a caer. Yo sé cómo evitarlo. Dicho y hecho. Me hicieron aflojar el quilombo o tengo que empezar a joder. Yo hice todo lo posible y le dije, mirá, en una bien, no tengo idea de cómo frenar que no vayan a publicar. Lo desmotivo y todo, pero no puedo hacer mucho. Lo hice. Tiempo después me empiezan a caer abogado legal de Adobe, abogado legal de Microsoft, que después terminaron siendo el mismo, acá en Uruguay. Tenés que borrar esto, tenés que borrar esto, tenés que borrar esto. Primero era tipo amigable. Claro. 1 o 2 links. De repente la piratería empezó a ser un oficio laboral para mucha gente porque empezaron como los enlaces de descarga. Mientras más descargas, más plata te daban. Sí. Entonces, si vos ponías un crack o alguna bobada medio polenta y lo bajaban miles y miles y miles y miles y miles, te daban unos dólares más. Entonces empezaron a abundar bots que subían y subían y resubían y recompartían y publicaban más. Entonces mi web de repente en un momento estaba pirateadísima de cosas. Te encontrabas tipo los últimos juegos y las últimas, no sé, de Adobe, te encontrabas todo, de todo el pack de Adobe, todo el pack de Microsoft y demás. Hoy probablemente me pueden venir a buscar a casa cuando quieran los de Adobe. Y en un momento me contacta el proveedor de hosting que yo estaba usando y me dice, me está pasando esto, me están contactando y me están rompiendo las pelotas. Yo lo único que te puedo recomendar es, yo banco la toma hasta que me rompan las pelotas mucho. Ok. Pero anda preparando un plan B porque esto no sabemos cuánto puede durar. Claro. Lo bancamos y me dice, bueno, me mandaron borrar esto, esto y esto, eran 10 publicaciones. Así la primera semana. La segunda semana, 30 publicaciones. Claro, ya empezaba a hacer cada vez más. Tercera semana, 150 links por día. Claro. O sea, se estaba llenando, eran 10.000 publicaciones por semana. Ya se había ido completamente de la mano. De bots. Sí, claro. Bots que estaban llenando. Lamentablemente eso me hizo ver qué carajo hacer. La realidad es que dije, bueno, voy a tener que tomar la acción de sacar todo lo que es piratería, que realmente era lo que funcionaba. Yo creo que la comunidad está linda, está bueno, y de última vamos a hablar de videojuegos, que era lo que hacíamos, porque técnicamente nos juntamos para jugar En aquel entonces nadie compraba los juegos originales, entonces se armaban servidores piratas de Call of Duty o cosas de esas y se copaba. Y dije, bueno, va a bancar. Borré todo, borré el sitio, la levanté de vuelta, limpito, todo nuevo. Bueno, ahora va a haber charla. Y ahí medio que se murió todo. O sea, claro, duró un tiempo y quedó ahí, pero ya ves, tipo, era otra cosa. Y se empezó a apagar hasta que quedó, bueno, ya está, no rinde más. Y ahí apagué los motores de sitios web por unos años. Sí. Fue mi primera experiencia con comunidad. Años después me encontré con Ernie, uno de los 2 creadores de Taringa, y tengo una foto guardada que el loco me dice, por favor no la subas a las redes para que no me hagan memes. Claro. Pero estoy abrazado con él por anecdótico, porque no nos conocíamos personalmente. Lo conocí ahí. Y fue un evento con el Social Media Day hace unos cuantos años atrás en el Montevideo Shopping. Fue a venir a dar una charla. Y quedó como anécdota. Años después dije, voy a seguir con emprendimientos. Yo soy, como dije, a raíz de eso me volví programador. Hoy soy desarrollador web, desarrollador mobile. En realidad hace años que no desarrollo. Lo que hago es, tengo equipo. Soy más un encargado de ingenieros. Sí. Y eso me definió en lo que estoy haciendo, en lo que fui haciendo. Fui evolucionando, cambié de empresa y demás. Pero siempre me quedo como la chispita de el desarrollo, los videojuegos, qué se puede hacer por este lado, que no hay portales de noticias copados, que no hay nada. Claro. Y un día apareció... Tiempo después, cuando evolucionó todo, a mí me tocó pasar por muchas épocas en el desarrollo en programación, que era
tuve la suerte de trabajar, nunca hablo mucho de lo laboral, pero por ejemplo tuve la suerte de trabajar para la música. Tuve que trabajar en una empresa que sus clientes eran EMI Music, Warner Music, Sony. Trabajamos con Luisana Lopilato, trabajamos con un montón de gente re zarpada que capaz que en mi vida se me hubiera ocurrido trabajar con ellos. E inclusive tuvimos la oportunidad de hacer el último sitio web de Michael Jackson antes de que falleciera, y yo no me tuve la suerte de charlarlo, pero Michael Jackson había llamado hasta la empresa porque era una persona que estaba muy involucrada en sus proyectos. O sea, él quería definir su propia web, que era un circo, básicamente, que no fue su último show que iba a hacer, que al final no se terminó haciendo. Y eso me llenó un montón de cosas. Conocí lo que era hacer web rápido, conocí lo que era la publicidad, me involucré, aprendí otros skills, aprendí lo que es social media, que en aquel entonces ya era solamente community manager, la evolución de lo que antiguamente se conocía como el webmaster, que después se fue desarrollador web, después fue evolucionando y aparecieron, como te decía, lo de las ramas de la programación, el frontender, el backender, muchas cosas que aparecieron. Aprendí a ser profesor. Yo no lo dije, mi primer laburo, después de que había hecho técnico reparación PC, yo había estudiado en un instituto que creo que ya no existe hoy, que es... perdí el nombre de la empresa. Bueno, no importa, una empresa que cerró. Años después, cuando empecé mi primer laburo, me ofrecieron 2 lugares cuando cumplí 18, que era una empresa de software, que dije que era para reparación PC, y la otra era el instituto donde había estudiado yo. Claro. Estaban buscando profesor y digo, no me van a llamar ni en pedo. Me presenté. Cuando voy a la entrevista, ¿quién era el que entrevista? El que había sido mi profesor. Nacho, ¿cómo andás? No, sí, qué bueno que quieras meterte en esto. Yo empecé como vos a los 18, no sé qué. Se vio reflejado en mí y me dio para adelante. O sea, entré de cabeza gracias a que me entrevistó él. Mi primer laburo fue de profesor. La espina que me quedó, y soy una persona que tiene mucho de... No me gusta guardarme las espinas, es... Mi primer clase en mi vida, estuve 40 minutos totalmente congelado, con 20 personas enfrente mío, porque alguien me dijo que tenía que ser profesor, agarré ese trabajo y dije, bueno, no debe ser complicado. Y el conocimiento quiero creer que lo tengo. 40 minutos no me animaba, pánico escénico, no me animaba a decir una palabra, porque todo lo que pensaba era tipo, primero que yo tenía 18. Y toda la gente que estaba enfrente mío eran todos de 30 para arriba. Y todos querían ser reparadores PC, y lo que se me viene a la cabeza es tipo, ¿qué van a decir de mí? Ya deben de saber, seguramente voy a decir algo, me van a decir que está mal. Y pasaron todas las cosas que se pueden pasar por mi cabeza, que hoy me digo soy un estúpido, pero bueno. Por eso me gusta ponerme en situaciones incómodas. Y a raíz de esa espina y esos primeros 40 minutos que después terminé trabajando un tiempo ahí. Después fui profesor en el interior, conseguí otro laburo, otra empresa que me hizo conocer el interior. También me fui a trabajar a Paysandú, a Maldonado, a Sauce, a distintos, San José, un montón de lugares. Daba una clase por día en distintos lugares. Y dije, arranqué mal con el pie equivocado. Años después, en paralelo a mi trabajo de programación, porque me pintó nomás, salió la oportunidad de ser profesor de programación y dije, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo bien. Y armé en otro lado como laburo extra. Ser profesor también de desarrollo web, desarrollo mobile y toda esa movida. ¿Y en qué momento, perdón que te corte, ¿no? ¿En qué momento llega una cosa que considero que es muy importante para el mundo del gaming en Uruguay, que es justamente crear la asociación de eSports? Luego de que había cerrado todo lo que era Uruclick, años después surgió que aparecieron las comunidades en Facebook, los grupos. Exactamente. Habían grupitos que estaban hablando todo el tiempo de cosas, pero no estaba en un lugar centralizado. Era un grupo de Facebook. Mira, tipo, está bien el grupo. Era un foro, pero era un foro. No era mucho más. Tenía que haber un portal, tenía que haber algo. Y ahí surgió, de esos mismos grupos que yo me estaba involucrando pila, si armamos una web de hablar de noticias, dije, voy a revivir lo que estaba antes, que antiguamente no funcionaba, pero hoy, como ya la piratería ya no está tan bien vista, hoy tiene que funcionar las noticias. Recluté gente y armé dije, yo tengo la capacidad de armar una web. Preciso gente que tenga ganas de escribir. Vamos a armar, el primer sitio fue... creo que fue Wii o Geek. Creo que fue Geek. Bien. Armé Geek, duró un día, porque al día siguiente que levantamos, que conseguí la gente y demás, me contactó una empresa y me dice, yo tengo un proyecto similar, ¿te gustaría ser parte de esto? Yo te doy los recursos y todo, cambiate nombre ya que recién lo arrancás, traeme el equipo y todo, y le vamos a poner como el nombre del grupo de Facebook que estaba moviéndose más, que era el grupo fuerte que había de tecnología y demás. Lo hablé con los recién involucrados de equipo, dale, vamos a hacer eso. Estuvimos no sé si unos meses, no estuvimos mucho tiempo. Le pusimos ese nombre, tuvo el nombre de ese grupo, fue como la web oficial donde poníamos noticias y demás. El loco de la empresa le erró en todo. No nos apoyó,
armaba quilombo, se peleaba con la gente. No voy a decir el nombre porque para meter, ya es un problema que ya abandoné hace tiempo. Aparte hoy me veo con el loco y lo saludo, así que lo tomo más que bien. Pero le pifió en todas las cosas de la vida y quedó por esa. Nos tuvimos que borrar nuevamente y decir, volvamos al proyecto original, vamos a hacer Geek, pongamos un portal de noticias, lo manejamos nosotros y armamos equipo. Claro. Arrancó la iniciativa muy linda, encontramos algo que era nicho, encontramos algo que no lo estaba cubriendo nadie y que realmente tenía interés. El problema más grande es un medio, y es por eso también que entiendo un poco por cómo van los medios tradicionales, pero también me molesta que lo hagan así, es muy difícil monetizar un medio de escrito. Exactamente. Es extremadamente difícil. Inclusive yéndose por contenido en video y demás, que hoy capaz que es un poco más viable por ese lado, sigue siendo un huevo decir cómo financio el crear contenido de manera prolongada con un equipo que esté con ganas de hacer contenido. Porque los problemas generalmente era, bueno, tengo equipo. Llegaron a pasar, en un momento tuvimos activo unas 45, 50 personas haciendo manejando las publicaciones en la web, Sí. haciendo en ese momento redes sociales, que todavía no estaba Instagram, así que era como medianamente vago, era Facebook más que nada. Y preocupándonos de que funcionara. Ir a eventos, ahí descubrimos lo que era ir a compartir. Acá los eventos friki no existían en Montevideo todavía, o sea, había muy poca cosa. Era todo en el interior. Yo me quedé a dormir en la casa de un diputado un día, de Rocha o Maldonado, no me acuerdo. Porque alguien de allá nos vio esa casa y fuimos y llegamos y dice, no, quédate en tal lado, abrí la puerta, nos dejaron una llave. Entramos, abrimos y era la casa de alguien. Y parecía que se habían ido hace un ratito. Digo, qué cosa más rara, éramos como 5 monos que entramos ahí. Estaba toda a la disposición, casa de alguien, todavía entramos, dice, nos dijeron, quédense en el cuarto a la izquierda cuando entren. Entramos y una gigantografía, una gurisa de 15 años, la foto de los 15 años toda firmada, ¿viste? Sí. Nos quedamos a dormir en el piso de la casa, una gurisa de 15 años que no sabíamos quién era. Fue las mejores experiencias, anécdotas que tuvimos fueron ahí. Pero nos hizo conocer, primero que era un nicho, que los medios tradicionales nos convocaron para cubrir cosas, inclusive se acercaron a nosotros redactores del Observador, de La Diaria, gente del país, sí, que quería cubrir videojuegos y en esos medios no lo cubrían, entonces no sabían qué hacer, pero les gustaba esa temática y me propusieron sumarse. Claro. Y escribieron, hicieron notas, reviews, hablaron de videojuegos, hacían análisis de videojuegos, hacían análisis de tecnología, estaba muy bueno. Pero todo de onda. O sea, claro, generalmente lo que pasaba era cuando surgían eventos copados y de alguna manera la forma de pago que tenían en ese momento era vayan ustedes a cubrirlo. Claro. Quieras o no, vas a un evento hoy por hoy y a veces está lleno de Morphy, sí, te sacan fotos hoy. Ahora han bajado un montón eso, pero antes era una moneda de pago que estaba buena para mucha gente. O sea, siendo un gurí está de más hacer eso. Tal cual. Además, muy interesante, perdón que te corte. Perdón que me recolgué, pero no, que encontraron un nicho y eso es sumamente importante, ¿no? Porque ya en ese momento había mucha información, surgían muchas cosas, pero habían temas increíblemente que no estaban siendo tan tocados o que no se le daba la importancia suficiente. Y ustedes encontraron eso y empezaron a explotar eso. El tema justamente, claro, que pasa creo que en varios proyectos, el desafío justamente de que sea sustentable, ¿no? En el tiempo. Pasa que arrancó como una idea de hobby, claro, y en algún momento creció. Claro. Y me cayó la ficha un día de que dije, yo me empecé a involucrar mucho en emprendimiento. Sabía lo que era emprender, fui a muchos talleres, a muchos hackatones, muchas cosas en esa época en donde todavía no estaba involucrado con ese portal. Claro. Y dije, tengo el conocimiento de lo que es llevar como quien dice una empresa. Ahora, si quiero que esto funcione, lamentablemente lamentablemente que lo hagan cuando les pinte no va a rendir. Claro. Y se los dije a todos. Yo tenía con ellos, era una estructura como una empresa de software básicamente. Sí, sí. Teníamos reuniones semanales. Periódicamente tratamos de buscar una locación física porque todos trabajamos en la suya y era tipo, precisamos vernos las caras de vez en cuando. Claro. Nos juntamos y yo daba una charla como ahora, que era un monólogo hablando de todo. Bueno, era lo mismo, contándoles las novedades, con quién hablar, tratar de hacerlo más transparente. Aparte siempre me gustó hacer eso de tipo, ser muy transparente. Si consigo un peso, quiero que sepan que conseguí un peso. Claro. Y si lo gastaban, no sé, porque teníamos que comprar un botón, se lo mostraba. Y siempre trataba de ser muy igual. Y lo que pasaba muchas veces era un portal de noticias, era texto en pantalla. Sí. Y había gente que le gustaba escribir y se mandaban los reviews kilométricos que estaban de más y vos le decías, vos qué de más todo lo que escribió, pero a la misma vez era lo que menos miraba la gente. Sí. Porque estamos acostumbrados justamente a ojear. O sea, ahí estamos aprendiendo lo que era la redacción web, que nos tuvimos que instruir. Yo me llevaba muchos esos conocimientos y los compartía con el equipo. Sí.
Y le decía, vos, mira, tenés que encararlo así, los titulares hacerlo de tal manera, tenés que llamar la atención de tal manera, se lee tipo en escascada. Todo eso era, compartía conocimiento, lo aprendía, lo compartía con el equipo y lo íbamos instruyendo. Y a veces la gente se embolaba y se iba porque, tipo, con todos los fundamentos del mundo, ¿no? Sí. No miran mis reviews. Pero en cambio, si hablaba Faker se peleó con no sé quién carajo en Estados Unidos, eso le llamaba más la atención. Claro. O el puterío que pasaba acá en Latinoamérica con los eventos de League of Legends. Y bueno, era difícil pelear contra eso. O sea, no podías levantarle la motivación. Todavía no estaba en auge el hacer contenido en YouTube acá en Uruguay. Sí. Todavía no estaba en auge, mucho menos TikTok, Instagram y eso ni existía. O eso probablemente nos hubiera cambiado un montón si hubiera estado con esas ganas en ese momento. Claro. Y en un momento nos pasó que cuando ya estábamos, como no te digo en las últimas, pero me pasó que un día surgió la noticia, y ahí recién ahora voy a enganchar con lo de la asociación. De las cosas que quería contar es tipo, bueno, el mundo en Argentina acaba de aprobar el gobierno la creación de la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos, la ADE. Uy, qué interesante. Leo la noticia y digo, oh, aparte salió en Teis Sports, me acuerdo. Sí. Y ahí ya en la noticia dije, oh, aparte siempre me daba como muy fácil encontrar contactos. Que hoy no es tan difícil, pero hay mucha gente que se complica la vida para conseguir, no sé, contactar con alguien de una marca que decís es inalcanzable. No, hoy está LinkedIn, es un toque. Sí. Veo ahí el nombre y apellido. Está el nombre del presidente de la asociación. Si la busco en LinkedIn, ¿qué pasará? Lo busqué en LinkedIn, le escribo, oh, qué bueno que está, lo que crearon. Digo, no tengo ni idea qué hacen, pero me encantaría informarme. Tenemos una reunión contigo la semana que viene. Me llaman, hablamos, me muestran la oficina, todo por llamada, ¿no? Sí. Y me empieza a contar, che, Nacho, no sé qué, ¿y ustedes tenés idea de hacer algo? Le digo, porque nos gustaría que en Uruguay se haga algo. Le digo, ni idea. Pero eso arrancó en una determinada fecha y ponele que meses después, no sé si hasta un año después, él me tiró toda la información de lo que era una asociación, me explicó para qué se creó una asociación, qué es lo que buscaba. La verdad es que yo no compartía la visión de lo que tenía Argentina. La Argentina, en lo que son los eSports, siempre lo llevó por el lado muy político. Argentina es muy política. Pero me gustaban las bases de promover el videojuego, promover la capacitación y un montón de cosas que eso me sirvió como mucho de insumo para aprender. Y dije, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué implica? Primero que me metí en algo que no tenía ni la más pálida idea, que es crear una asociación civil sin fines de lucro. Que eso es vamos a decir, una entidad que tenés que crearla como si fuera una empresa, en definitiva. Eso a la misma vez requiere gente. La asociación es otra cosa que me metí es, cuando empecé a investigar, no me imaginé que fuera tan difícil hacer una asociación civil. Porque no todo el mundo sabe hacerla. Claro. No todos los profesionales tienen idea cómo carajo se hace, y mucho menos cuando le hablas de la parte de deporte, le dice, no, pero ¿qué es esto por acá? Y ahí te encontrás el primer gran problema, que es ¿cuánto vale crear una asociación civil? Porque tiene un costo si vas con un profesional. Ni la más puta idea. Hay gente que te cobra $1.000, hay gente que te cobra 100.000 pesos, hay gente que te cobra capaz que 1.000 pesos por hacerla. Claro. Entonces ahí te encontrás tipo, bueno, pero ¿quién es el que realmente la sabe? No sabés. Porque todos me decían que tenían una idea. Claro. Y eso me llevó a viajes. ¿Qué me pasó? Y ahí es que pasó como un año más o menos. Un día me escribe el presidente de la Asociación de Argentina y me dice, che, Nacho, me escribió una persona de Uruguay que está interesado y yo creo que te va a ayudar un montón porque sabe todo lo que es crear la asociación, pero no sabe nada de videojuegos. ¿Quién era? Aníbal de Olivera, ex secretario de la Asociación Uruguaya de Fútbol, del periodo 2014, cuando fue Copa América en Uruguay. Dice, él está interesado en los eSports, investigó todo eso, él trabajó en la Conmebol, fue secretario de la AUF y le interesa meterse en el mundo de los videojuegos. Dice, creo que es un buen match. Hablé con él, me reuní, empezamos a entender eso y ahí pactamos y por un lado él puso a disposición un grupo de profesionales donde había abogados, escribanos, contadores y demás, y yo llevé la parte gamer, donde puse gente que venía del mundo de los videojuegos. Estuvo bueno y estuvo malo. ¿Por qué? Porque, y seguramente si me escuchan, y perdón con toda la honestidad del mundo lo digo esto, teníamos el grupo de los dinosaurios y el grupo de los vagos. Claro. El grupo de los dinosaurios le gustaba toda la formalidad de sus laburos, de vamos a sacar un titular, vamos a sacar algo que funcione, y el grupo de los vagos no querían reunirse, no querían hacer esto, y ya la tenían clara, y ya sabían cómo hacer esto, y entendían todo. Entonces eso nos llevaban a muchas idas y vueltas continuamente, y fue un problema. Estuvo buena la experiencia, con el tiempo le tuvimos que bajar un poco la pelota al piso. Llegamos también al mundo de empezar a entender lo que es crear una asociación civil, crear un equipo, generar, fomentar la educación
aprendí muchas cosas. O sea, tuve charlas con gente que nunca se me hubiera ocurrido. Claro. Y aparte, principalmente, porque también una cosa que nunca se me cayó de la ficha es, como esto se llamaba deportes electrónicos, Sí. al tener la palabra deportes, te implica aprender algo de deporte. Claro. Ya acá en Uruguay, en el momento que vos tenés deportes, tenés que hablar cuando tenés la palabra deporte, tenés que tener sí o sí obligatorio una reunión con la Secretaría Nacional de Deportes. Claro. ¿Son deporte o no son deporte? Es lo primero que te preguntan. Y ahí entras en el debate. Está el ajedrez, está el automovilismo, Sí. hay muchos deportes que están en ese gris. Los videojuegos perfectamente entran en ese gris, entran. más allá de muchas cosas. Igual estaban re para adelante. Después, todo el tema de regularización, todo el tema de crear organismos, de hacer leyes, había un montón de cosas para estudiar. La realidad es que creo que había mucho para hacer. El tema que tuvimos con la asociación concretamente es, la idea estaba muy buena, pero me parece que Uruguay no está preparado todavía para tener una asociación como tal, de lo que implica ser una asociación. Lo que precisa Claro. Uruguay es más fomentar más los torneos, hacer más cultura de videojuegos, que todavía nos falta un montón de viaje para eso. Te vas a otros países y es como más normal encontrar me acuerdo que vi, por ejemplo, en Argentina, por Mendoza, hay un bondi de videojuegos que hacen torneos y el bondi va viajando por el barrio y Claro. hacen torneos ahí. No tenemos capacidad económica, pero falta un montón de todo eso. Falta un montón y de cultura, decía. cultura, gente que ponga guita, gente que haga más torneos, que no se guíe de que todo lo que es videojuegos es online, Sí. porque precisa mucho lo tangible, los esports funcionan en definitiva como el deporte. Vos querés ver un Peñarol nacional de los videojuegos y en el mundo hay fanáticos del equipo de Faker, fanáticos Sí. del equipo de esto y que le gusta tener su remera y están empilchados y tiene toda su tribunería por detrás. Eso hay que hacerlo acá en Uruguay. Va a llevar laburo. Tener una asociación buscaba regularizar algo que todavía no existía, entonces era como raro. Creo que hoy me rinde más estar por detrás en otras cosas, tipo fomentando que hayan torneos, fomentando que hayan actividades. Hoy igualmente está la UDEV, que como quien dice agarró lo que nosotros dejamos, que es cuando vino la pandemia, nosotros habíamos cerrado ciertos convenios y ciertas cosas. Por ejemplo, la última firma que di fue para ser miembro de la Global Esports Federation, que es una federación como si fuera la FIFA, Sí. pero de los videojuegos. Lo firmamos con la ESU, con la asociación nuestra, y eso después lo transmitimos para la UDEV. Habíamos hecho también lo que hoy también los Games of the Future, los juegos del futuro, que son Sí. los Digital Games. La primera conversación con la embajada de Rusia me tocó a mí, y después le dije simplemente no puedo ser parte, lo agarró una persona y se encargó la UDEV. Y también lo otro que nos pasó fue con los juegos, en nuestro caso el último que pude sacar, que dije, hasta acá doy, fue los primeros juegos ODESUR que se hicieron en Paraguay, Sí. que fue Peñarol Esports a competir, que mandamos a Williams. Me habían contactado del lado del sur, me dice, mira, lo único que tenés que hacer es pagar el viaje. Le digo, poca Claro. cosa. Tenía que mandar aparte el jugador y a alguien que lo representara. Sí. Hablé con un amigo, pusimos mitad y mitad cada uno del bolsillo de cada uno y lo mandamos porque ya ahí como que estamos en las últimas de la asociación. Y después de eso me dicen, bueno, fue bien. Williams salió segundo del torneo de ese del sur. Digo, no se nos ocurrió que fuera a encarar tanto. Sí. Y en una bien, ¿no? No teníamos expectativa realmente. Y porque aparte nos avisaron una semana antes del torneo. Como quedó segundo, la siguiente creo que fue en Estambul. Claro. Y me dice, pero tenés que hacer lo mismo, tenés que pagar el viaje y eso. Le digo, no way. Me bajo. Digo, me tengo que bajar lamentablemente. Y ahí ahí realmente agarró la posta la gente de UDEV. Por suerte lo han mandado para allá y lo mismo los juegos de Rusia. Sí. Han mandado la delegación a Rusia y todo. O sea, en ese sentido lo han desarrollado muy bueno. Yo creo que todavía nos falta mucho desarrollo de la cultura de esports, y no del gaming, sino de entender que es como un deporte más, que tiene toda la misma formación de lo que pudo haber sido el fútbol, el básquetbol y demás. Sí. Generar torneos de todo eso y que poco a poco sea algo, también no quedarse solamente con el juego, sino quedarse con el entretenimiento que hay por detrás. Sí. Tuve la suerte, esto lo doy como frutillita nomás, tuve la suerte con toda esta participación que tuve en los esports, participar en el alumni de la Embajada de Estados Unidos. Me mandó el programa de intercambio de estudiantes Sí. para Estados Unidos. Fue lamentablemente en pandemia, así que medio que fue remoto, pero participé en una capacitación de esports en Estados Unidos, donde vi, por ejemplo, en Texas, en la Facultad de Texas, ellos ya tenían una carrera de esports donde te enseñaban historia de los videojuegos, tenías que sacar los créditos estudiantiles Claro. haciendo boludeces, no sé, sabiendo cómo era la historia de Mario realmente, o cosas así, y después tenías no solamente saber de videojuegos, sino que, por ejemplo, tenías que aprender a hacer un canal de streaming,
transmitir deportivamente y aprender lo que es un relator deportivo como cualquier otro, como que habla de fútbol, tiene que saber de League of Legends y saber los tecnicismos, y saber de Valorant y saber los tecnicismos. Y todo eso era parte de la carrera de la ciudad de la Facultad de Texas, donde tenían un estadio directamente dentro. Es una locura, ¿no? Porque en realidad es otra cultura completamente diferente y que con todo esto que me decís, pensaba en el caso de Ibai Llanos, por ejemplo, ¿no? Un relator que también, bueno, se dedicaba a relatar los partidos de la League of Legends. Él había arrancado con deporte, entonces ya tenía un contexto tenía previo. Un contexto, pero él entendió que era lo mismo. sí, eso es lo bueno. Tal cual. En nuestra cultura. Y ojo, mirá que acá en Uruguay también tenemos unos cuantos brillantes. Pero digo, tenemos gente que se ha destacado un montón. Sí. Tenemos nuestro Suárez, tenemos nuestro. Soy malísimo para decir nombres de fútbol, pero bueno. Tenemos nuestros referentes en los videojuegos que han ido a competir. Tenemos pibes que han ido a competir en equipos de Asia y han llegado a ser top 10 en PUBG Mobile, que uno es Marco Popiti. Tenemos a Matt Ryder, que también se fue a Chivas Esports a México y hoy está relatando deportes. En más llegando a League of Legends tenemos a Suki Doll, que era entrevistadora de League of Legends y también se fue estuvo en México, estuvo en Chile, estuvo en varios lugares. O sea, tenemos gente que está muy capacitada y que aprendió a huevo. Hay gente capacitada. Es cierto que, bueno, estamos muy lejos en cuanto a la parte de la cultura y demás. Y pasa en, ahora que mencionaba la Secretaría Nacional de Deporte, ¿no? Hay deportes en los que hay un montón de materia prima, pero falta muchísimo sustento, muchísimo apoyo por parte del Estado también, que se entienda la importancia de ese deporte. Y la verdad que te terminás quedando a mitad de camino porque, bueno, no están justamente las garantías. Te cuento ahora, Nacho, cambiamos un poquito el foco. Okay. En todos los programas de Lo Grande tenemos siempre una columna con diferentes temas. Okay. Economía, trabajo, la parte artística. Y hoy en particular nos fuimos a la parte de la gastronomía, de la cocina. Qué rico. Y se está acompañando acá con nosotros Gonzalo Toyos. Él es estudiante de justamente gastronomía y es ex Masterchef. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien, hoy nos traes justamente el tema cocina para sobrevivir. Claro, lo básico que tenemos que tener cualquiera en cualquier cocina, o sobre todo para la gente que quiere irse a vivir solo, no sabe cómo empezar. Yo les voy a tirar unos tips, unas ideas, a ver. A mí me reinteresa, yo soy un perro cocinando. Eso te iba a contar, ¿cómo te llevas con la cocina? No, menos 10. ¿No? Asado no vas a hacer. Bien. Bueno, yo voy a empezar con la pregunta típica. ¿Qué fue lo primero que cocinaste cuando te mudaste? Es Buena la primera pregunta pregunta. Es que yo tuve la suerte de que me mudé con mi esposa, con mi señora esposa, que estoy hace casi 20 años con ella. Entonces, siempre cocino ella. Cuando me dejaba tocar la cocina, yo hacía cagadas todo el tiempo, entonces en un momento me empezó a trasladar y no toques más nada. Oh. Bien. ¿Vos? En mi caso me pasa algo particular que me gusta Quemo cocinar todo. mucha carne, Bien, bueno. muchísima carne. Y bueno, puntualmente siempre me dedico más a esa parte, sí. Bueno, pero necesariamente para arrancar todos pensamos en, voy a comprar una cama nueva o un montón y no dan mucha énfasis a la cocina, que es lo principal. Verdad, Para mí es lo tenés razón. principal, Es verdad. y prefieren comprar a veces un montón de boludeces para una cocina cuando realmente con lo básico haces un montón de cosas, realmente. Y Es lo verdad. primero de todo, para mí fundamental, es tener una buena sartén que sea adaptable para poner ahí cualquier cosa. Porque en una sartén puedes hacer un bizcochuelo, un montón de cosas realmente. Lo mismo que una buena olla. Una olla mediana te sirve para todo. Que Hasta un siempre guiso. esperás a que te lo regalen, más que te compartirlo vos. Exactamente. Tal cual. Lo básico más que cosa es comprar una buena olla, una buena cuchilla. Yo compraría siempre una buena cuchilla. Yo si tengo que gastar un poco más, prefiero comprar un poco más en una olla y una sartén más que en comprar un juego de tenedor más lindo. Realmente. Gonzalo, lo mencionamos ahora en la presentación que te hice, pero quisiera volver a reiterarlo, ¿no? Participaste en Masterchef, Sí. justamente. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendizaje te dejó principalmente? Bueno, ¿no? fue una experiencia muy, muy buena realmente, que me dejó muy bien posicionado a nivel de Uruguay. Y me dejó mucha enseñanza, mucho aprendizaje, muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir mejorando. Me día a día. imagino que como en la casa, que uno tiene, bueno, las exigencias de que tiene determinado tiempo para cocinar, en ese momento habrá sido muy complicado también tener a un jurado ahí que te esté Claro, bueno. es otra cosa, porque además es una hora, entonces es todo un juego muy enorme que hay ahí. Bien, particularmente hablando de esto, ¿no? De la importancia de tener las cosas en la casa. Vos como sos en ese sentido, decías que no te gustaba mucho cocinar, pero en el orden de, por ejemplo, los productos, de qué falta, de qué no falta en la cocina, por ejemplo, ¿cómo te llevas con eso?
También igual. También. También. La que lleva el control generalmente es mi Es esposa. ella. Yo soy más el de tipo. Hoy porque estoy como más dieta proteica, entonces como que Bien, tipo, bueno, ok. sé que preciso huevos, sé que preciso tener alguna carne de vez en Es un cuando. indicio importante, Sí. es un buen comienzo. ¿no? Sí. Entonces, más o menos trato de enfocarme en tener esas cosas básicas y digo, bueno, si me pican hambre, aunque sea un huevo cocido, me como. Claro. Y el huevo cocido, dentro de todo, yo soy fanático. Para mí el huevo rinde con todo. Es verdad. Es verdad, es verdad. El huevo es una de las mejores cosas que hay en la cocina, además de tener arroz, pasta y arvejas y una legumbre. Con eso solucionás cualquier plato. Muchas veces pasa eso, ¿no? De que, bueno, ahora como mencionas vos, que pasa de que te agarra, por ejemplo, una situación en particular en la que tenés que salir de tu casa, por ejemplo, o en la que tenés que regresar a la noche Sí, no muy tenés tarde tiempo. y tenés que resolver con lo que tengas, ¿no? Claro. Ahí que es lo principal, lo que es lo aconsejable. Y lo que no principal decís, es ¿no? tener la proteína, yo diría, por Bien. ejemplo. Ya sea lentejas, huevos, carne, pollo, pescado. Con eso solucionás. O arroz. Arroz nunca falla. Sí. El arroz va en cualquier cosa, en un soufflé, en una tortilla, en un guiso solo, con atún, cualquier Sí. cosa. Un Bueno, buen el arroz, atún también. el atún, arroz, atún, pasta, lo básico y esencial que todo el mundo tiene que tener. ¿Cuál es el plato por excelencia en ese tipo de casos que recomendarías? Y depende de la época. Dep- Un arroz con atún, con mayonesa y un huevito, nunca Bien, falla. Es verdad. Nunca falla y es lo más básico y siempre Y va a rápido. funcionar. Dentro de Y todo. rápido. No. Ahí, por ejemplo, ya me atrevo a decir que no la pudro. Bien. Y después cada vez vas sumando más cosas, pero lo básico es eso, tener Claro. atún, pasta, arroz y yo qué sé, carne, por ejemplo. Con eso te la llevas. Por lo menos los primeros días de convivencia te la llevas. Bien. Y Después después, vas sumando más cosas al almacenamiento, digamos yo. Bien. Por llamarlo almacena. ahí en ese tipo de situaciones, ¿qué nos recomendaría ya cuando más adelante? Y después le voy sumando, por ejemplo, si sos más vegetariano, le vas sumando más legumbre, depende el estilo, le vas sumando otro tipo de carne, le vas sumando también, por ejemplo, le puedes sumar, yo qué sé, jamón, Sí. arvejas, choclo, en lata, obviamente, o fresco, Claro. que nunca falla. Tenés fresco, lo cortás y lo congelás y tenés para dentro de un mes. Hay algunos platos que son, me imagino que son los predilectos tuyos, ¿no? Que Sí. cuando empezaste en la cocina. Pero, ¿hubo alguno en particular que te tocó recrear en MasterChef? Un tuco, nunca falla, el tuco es la salvación y el tuco lo haces una vez, haces bastante y lo tenés para casi un año. Congelado, te dura toda la vida para cualquier comida. Bien, y ahí, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ¿no? En la que viene alguien y te dice, cociname con este producto. Sí. ¿Te pasó, por ejemplo, de que nunca habías cocinado con determinado producto, o no sé si nunca, pero que no lo usás frecuentemente? Sí, me ha pasado, pero tal, lo he llevado, por ejemplo, me tocó cocinar con pato. Nunca cociné en mi vida pato Bien. y tal, lo tuve que hacer en el momento. Pero ¿Y ahí lo cómo fue la zafé. experiencia? Muy interesante, pero está, salió bien. Bien. Salió bien. Buenísimo, la verdad que está interesante, aunque sea tomarnos unos minutos, ¿no? Para hablar de que no siempre hay que tener la cocina llena, sino No, a veces con lo bien básico. almacenada, que es Claro, diferente, ¿no? con lo básico, para empezar está bien. Después vas sumando más cosas, obviamente. Y después más recetas, yo qué sé. Igual, después- igual ahí, perdón. Vos dijiste algo clave, que creo capaz que no se le da tanta pelota, que es los congelados. Sí, ¿Qué tal cosas cual. congelarías justamente Obvio. para salvarte las papas? Las papas. Dijiste, por bueno, ejemplo, las papas, pero por ejemplo, dijiste el tuco. el tuco. Hacer el una tuco buena no- cantidad de tuco Claro, y dejarlo guardado Claro, congelado. si tenés el tiempo, sé que trabajás todo el día, pero el fin de semana te sentás te vas a la cocina y cocinás para varios días, o de un mismo plato haces arroz y ese plato te sirve para hacer, no sé, arroz con pollo, te sirve para hacer un montón de cosas y tenés la comida para casi 3 días, por ejemplo, para llevarte al trabajo, si no tenés tiempos. Sí, ese es un A tema. veces está bueno hacer, no hago poquito para que quede, mejor hacer más y que sobre y lo reutilizás que hacer poquito y... No. Bien, Gonzo, te agradecemos mucho por haber estado acá con nosotros. No sé si tenés algún pique, algún detallecito más. Y no, con lo básico para empezar, está perfecto. Está bueno, te cuento, Nacho, que es la primera vez que está con nosotros y nosotros en cada columna progresivamente vamos ahondando un poquito más en los temas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de economía tenemos a una persona en particular que viene y la primera vez que vino nos contaba también, ¿no? Cómo ahorrar determinadas cosas y después vamos profundizando.
Así que en la próxima, Gonza, Vamos capaz a que ver ya con esperamos. otra La próxima ya hace un asado acá Ya adentro. esperamos un ratito, ¿no? Obviamente. Ya esperamos una tortilla. No, pero alguna receta estaría interesante como para ya la próxima columna. Así que te esperamos en la próxima y te agradecemos mucho. Bueno, por muchas estar con nosotros. gracias. Los esperamos la próxima. Impecable. Estamos en los minutos finales ya prácticamente de A lo Grande. Nacho, la verdad que hablamos un montón de cosas, de tu trayectoria, de las cosas que has probado, de las cosas que han funcionado, de las cosas que tal vez no han funcionado, pero me imagino que todo esto requiere muchísimo tiempo y son proyectos grandes, ¿no? Porque requieren mucho tiempo y estar detrás de todos estos proyectos que hablábamos, ¿no? Hace un ratito, Sí, lleva mucho tiempo. no solo tiempo, ganas. Hay algo que justo me viene pasando y le debe pasar a todo el mundo y creo que también está lindo hablarlo de vez en cuando, que es el famoso burnout, cuando te frustras y te superás de todo y que tenés muchas cosas para hacer y Sí. demás. A mí me gusta estar como... Me es difícil tener una sola obligación. Claro. De tener mi trabajo y nada más. Me gusta estar como teniendo el canal, hacer contenido en redes sociales, teniendo esto, y en algún momento me saturo y Claro. me quiero dejar toda la mierda. Pero es como que en el día a día creo que le pasa a todos. Creo que lo importante muchas veces es no hacer tampoco sobreexigirse, saber cuáles son tus capacidades, que yo muchas veces me le erro, Sí. y entender que en realidad todos podemos medio que hacer todo. Que a veces es más un tema probar y aprender a decir que no. Sí, tal cual. O a no aprender a decir que no, perdón. Saber cuándo abandonar. Eso es una parte importante. Porque muchas veces te pasa que capaz que yo me digo, puedo hacer esto y lo hago, y después me di cuenta que es una cagada. Claro. Y no me gustó y no me convenció. Y bueno, está. Lamentablemente hay gente que le tenés que explicarle y decirle, mira, esto no funciona. Y perdidas vas a tener muchas. Estoy podrido de tener proyectos perdidos. Tuve muchas cosas. O sea, no solo pasé por videojuegos, un día tuve un bar de videojuegos. Sí. Pasé por muchas cosas y tampoco me funcionó y podría haber funcionado. Y bueno, y hay que aprender a convivir con eso. Igualmente, para mí todo eso es experiencia. Y gracias a toda la sumatoria de cagadas que me mandé en el pasado, hoy puedo tomar otro tipo de decisiones más rápido y a veces ahorro mucho tiempo que probablemente si fuera el Nacho de hace 15 años, el mismo proyecto que estoy haciendo hoy, no lo hubiera hecho igual, no lo hubiera encarado igual, no hubiera tenido conocimiento, no hubiera... Mismo hasta para hacer contenido. Claro. Hoy me gusta hacer cagadas en mis redes sociales. O sea, me gusta pifiarle, me gusta hacerlo mal, me gusta ver cuánto lo puedo destruir simplemente para ver hasta dónde puedo facilitar ciertas Claro. cosas. Y creo que va un poco por ese lado y no autoexigirse y principalmente en todo, que esto es algo que me viene pasando hace mucho tiempo, no ser esclavo de las métricas. Claro. Eso Hoy en día, ¿no? creo que es la enseñanza más grande que puedo compartir, es Sí. no te vuelvas esclavo de las métricas. Me quedaba pensando en esto, ¿no? De que tantas veces por no saber decir que no decimos a todo que sí y a veces no. Creo que en la mayoría de situaciones tenés que pensar un segundo de si podés dedicarle la suficiente energía a todo por igual. Yo hago ahí parcial. A casi todo le digo que sí. Sí. Y después trato de bajar un poco la pelota al piso, de entender qué implica. En muchos casos he aprendido a tomar conciencia de saber qué partida voy a perder. Que ya me trato de tipo de Claro. analizar. Capaz que a veces hasta vuelve un poco cagón, pero la verdad no me molesta el día de hoy. No, está Ciertas perfecto cosas porque más prefiero terrenal, no quemarme mucho la cabeza en ciertos proyectos y decir, no, ya sé que va a ser una pérdida de tiempo. Porque aparte la mayoría de los proyectos en redes sociales y demás, de portales web y demás, es todo por amor al arte. Sí, O sea, tal no cual. lo haces por guita. Tal cual. No hago casi. Es más, me acuerdo de una entrevista hace tiempo me preguntaron, ¿pero no cobras nada de esto? No cobro. O sea, yo sé que tengo mi laburo formal, mis 8 horas, Sí. y con eso gano plata. Después todo lo demás, si suma plata, de más, pero en principio lo hago porque me entretiene, porque mi trabajo en realidad hace 20 años que soy programador. Entonces, como Claro. que no tengo nada nuevo. Claro. Creo que en algún momento todos nos aburrimos de nuestro trabajo, por más lindo que sea, por más cómodo que estés. Sí. En algún momento sentís ese vacío. Entonces, yo me complemento con estos proyectitos y demás, pero también tengo que saber cuándo hay ciertas batallas que digo, no tenemos nada para hacer ahí, prefiero no hacerlo o no gastar energías. A veces me convencen mis amigos y demás para meterme, me termino metiendo y después en un momento digo, estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Nacho, estamos prácticamente en el cierre del programa. Primero que nada, te agradezco un montón. No, muchas porque gracias a vos. hayas estado con nosotros. Y me quedo con eso, ¿no? De no por el miedo a, bueno, que puede pasar no hacerlo, sino hacerlo y, bueno, ver si funciona o no funciona. Eso creo que es Todo un es más mensaje accesible de lo importante. que uno piensa. Tal cual. Y solo, primero creo que tenés que probar
para poder entender realmente si sos capaz de hacerlo o no. Y hoy todo se aprende. Sin duda, además que, bueno, es una frase que es de lo más común. El conocimiento no ocupa espacio, ¿no? Y hoy estamos saturados de información. Tal cual. TikTok tenés todo, YouTube tenés todo, sitios tenés todo, o sea, ChatGPT te da todo, Sí. o sea, no hay razones para no probar algo Sí. y en todo caso después entender si es algo que te interesa o no. Hoy un conocimiento nuevo, como puede ser un idioma, un lenguaje de programación, aprender a diseñar, primero probá, fíjate si es algo. Si te frustra, no es para vos. No verlo como negativo, no verlo como un... Y las frustraciones no son malas un tampoco. fracaso, una frustración, sino como un aprendizaje de que, bueno, capaz no fue así, pero puede funcionar de otra manera, ¿no? Así que creo que cerrar justamente Totalmente. el programa con eso es espectacular. Te agradezco mucho nuevamente, Nacho. Tenemos un presente para vos, para que te puedas llevar. ¡Qué fachero! Opa. De tu participación en Lo Grande. El llavero facherito. Síganlo en sus redes sociales, ¿no? ¿Esto es Dimanacho, farmea Aura? que literalmente farmea ahora. Aparte yo pensé cuando me dijeron venía a Aura Stream y dije, bueno, voy a tener que hacer un Voy a 6-7 tener- en voy a tener que pantalla. probar, claro. Sí, no. Dato random. Justo estoy haciendo hoy me pasó una situación que estoy grabando unos videos, me pidieron que farmeara Aura en el video. Y digo, la No. vergüenza que tuve que pasar hoy, vine con una frustración. Que Y ya cuando viste el nombre de Aura, ya dijiste. dije, ¿no? está bueno, tenía que hacer un Ya 6-7 tengo en que pantalla. Ya está, me voy con un 6-7 para todos ustedes. La verdad que bueno, Nacho, ahí te dejamos el presente, te agradecemos mucho. Síganlo a Dimanacho en sus redes sociales, en donde bueno, está justamente Farmea Aura, en serio. Sí. Este queda a lo grande bien arriba. tal cual. Nosotros gracias. nos tenemos que ir, por favor. Síganos también en nuestras redes sociales, a lo grande, tanto en Instagram como en TikTok, en donde vamos a estar a lo largo de la semana subiendo contenido de lo que fue la entrevista con Nacho. Y nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde, con otro programa más de A lo Grande. Muchas gracias.